Putin versus Trump. El día de hoy en Anchorage, Alaska, el presidente ruso Vladimir Putin y el presidente estadounidense Donald Trump protagonizarán un encuentro histórico. Putin y Trump podrían, en teoría, hoy mismo determinar el fin de la guerra en Ucrania y el comienzo, ¿por qué no?, de una nueva era de paz y prosperidad para el mundo. Sin embargo, el encuentro también podría representar un acto meramente simbólico sin consecuencias de ningún tipo, o peor aún, podría parecer como la trampa perfecta para un intento de magnicidio contra el presidente ruso Vladimir Putin. En esta transmisión especial realizamos un análisis en profundidad del encuentro entre Putin y Trump de la mano de los mejores analistas geopolíticos. Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Comenzamos la transmisión especial número 249 de Demoliendo Mitos de la Política Charlas, transmisión especial en la cual nos acompañarán una enorme cantidad de analistas geopolíticos, comenzando por el señor Santiago Martínez. Santiago, ¿qué tal todo por ahí? Pues muy bien, expectante. Buenas a Bien. Toda la audiencia de los demoledores, que hoy vamos a tener una noche espectacular. A ver si hay suerte. Por aquí, en tercer lugar, nos acompaña Adrián Celaya desde España. Hola Adrián, ¿qué tal todo por ahí? Bueno, estupendamente, con mucho calor, pero encantado de estar con vosotros y efectivamente en un momento tan importante, ¿no? Vamos a ver si es decisivo o no, pero en principio desde luego es un momento importante para la humanidad, ¿no? Sin lugar a dudas, querido Adrián. En cuarto lugar, presentamos en esta primera ronda. A lo largo de la transmisión vamos a realizar turnos debido a la enorme cantidad de invitados. En esta primera ronda nos acompaña en cuarto lugar Bruno Sgarcini desde Argentina. Hola Bruno, ¿qué tal todo ahí? Todo bien, por suerte. Acá con frío, a diferencia de ustedes que están más desprovistos de ropa. Efectivamente, mucho calor por aquí. Recién comenzaba la transmisión en directo, por cierto, en paralelo en nuestro canal estamos presentando las imágenes en vivo enviadas desde Alaska. En este momento la imagen está realizando una pausa, pero hace 2 segundos nada más presenciábamos el descenso del avión tanto de Putin como de Trump. Más allá de este escenario espectacular, de esta puesta en escena, queremos aquí deliberar sobre el significado de esto, las posibles consecuencias, los posibles escenarios. Comencemos, Santiago, ya que apareces ahí arriba con vos. ¿Qué análisis estás realizando de este encuentro en cuanto a su significado, sus posibles consecuencias, la posibilidad verdadera de cambios en lo relativo a la guerra en Ucrania, en cuanto a otras cuestiones como el conflicto en el Cáucaso, la cuestión de las tierras raras, el Ártico, los tratados de misiles nucleares y tantas otras cuestiones para esta negociación? Santiago. Bueno, lo primero, yo creo que sí es histórico, no como Yalta, que decía la gente, porque en Yalta había muchas diferencias, eran diferencias incluso de índole político radical, desde comunistas a capitalistas e incluso imperialistas como los británicos, ¿no? Entonces no tiene a lo mejor ese alcance, pero sí puede ser el comienzo de un Yalta dividido en varias reuniones en el que participe Xi Jinping, para hacer un nuevo, no me gusta decir reparto, ¿no? Pero sí un ajuste, ¿no? Encaje de intereses, porque es que hay potencias que están resurgiendo y Estados Unidos tiene 2 opciones, o pelearse con todos o hacerse encajar para poder llegar a algo. Yo creo que los acuerdos de Ucrania va a ser lo mínimo. Creo que se van a centrar más en lo económico, ¿no? Aunque vemos que Trump
dijo hace un rato en el avión y tal que si no sale hoy con una paz en Ucrania, con un alto el fuego como mínimo en Ucrania, pues que estaría decepcionado. Pero bueno, todos conocemos a Trump, es muy impulsivo, lo mismo dice esto ahora, que después sale y dice que no hace falta que haya paz. Es así, ¿no? Va a ser larga la conversación porque esto no se discute en poco tiempo, aunque seguramente vayan con parte del guión ya encarrilado, ¿no? Y que aquí se delimiten los últimos flecos. Expectante, no puedo decir otra cosa. Yo creo que se están empleando bien porque Estados Unidos está demostrando muchos cazas, mucho paripé, o sea, muy bien montado el espectáculo. Es como queriendo demostrarle a Rusia que él también es capaz de hacer desfiles en la Plaza Roja de Anchorage, ¿no? No como el que hizo a los pocos días de haber hecho Rusia el DEL, que fue ridículo allí en las calles de Washington, ¿no? Creo que quiere ponerse a su altura y llegar a un buen fin. Bien, interesante tu análisis, Santiago. Adrián, tu visión de este encuentro, ¿cuál es su significado? ¿Cuáles las expectativas, posibles consecuencias? Todo tuyo. Bueno, en cierta forma coincido con lo que nos dice Santiago desde el punto de vista de que hay que esperar de alguna forma avances parciales en determinados ámbitos, ¿no? Yo en principio soy optimista. Soy optimista porque creo que de esta reunión van a salir acuerdos positivos y de cierta importancia, ¿no? Aunque solo sea quizás el comienzo de un camino, pero creo que va a ser importante, ¿no? Claro, para sacar esa conclusión no nos sirve de demasiadas pistas que nos pueda dar Donald Trump. Sabemos que efectivamente cambia de posicionamiento cada semana y sus declaraciones son permanentemente contradictorias. Pero, sin embargo, la posición del Kremlin sí nos dice bastante. El hecho de que se haya aceptado esta realización de la cumbre, ¿no? En este tipo de cumbres, los temas fundamentales están ya pactados cuando se celebran. Las grandes potencias no se arriesgan a celebrar este tipo de cumbres o intentan no correr riesgos de que estas cumbres fracasen. Por lo tanto, lo más lógico es esperar que esta cumbre sea un éxito y que un éxito, en principio, positivo para Rusia, porque si no, Rusia no lo hubiera aceptado, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo más positivo que podemos decir sobre ello, ¿no? Esto no quiere decir que no haya cuestiones a negociar y que a lo mejor se han pactado unos primeros pasos para acordar en esta cumbre, pero no se han pactado los siguientes. Bueno, tenemos, por ejemplo, un extraordinario mensaje como el que ha lanzado Lavrov, nada más llegar a Alaska, ya sabéis, con una camiseta con el emblema CCCP, ¿no? Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿no? Claro, algo inaudito en diplomacia e inaudito en la forma de actuar del propio Lavrov, ¿no? Que es un político extremadamente prudente, ¿no? Y esto, ¿cómo hay que interpretarlo? Pues yo lo interpretaría como un mensaje estilo trumpista, ¿no? Es decir, una especie de demostración de fuerza que a mí me ha recordado a este gesto de Donald Trump de recibir a los líderes europeos en Escocia en su campo de golf, ¿no? Es decir, algo que desde el punto de vista de la diplomacia internacional parece contradictorio, parece que estar ofendiendo a la otra parte de forma premeditada y que eso aparentemente pues no sería en absoluto positivo para que se llegue a acuerdos, etcétera, pero el Trump suele creer mucho en las demostraciones de fuerza. Bueno, me da la sensación de que Lavrov ha hecho algo similar con ese gesto, ¿no? Es decir, bueno, aquí estamos y estamos dispuestos a lo que haga falta para seguir nuestro camino, ¿no? Yo creo que, bueno, es un síntoma muy importante de que Rusia tiene voluntad de defender de lo que ha conseguido y de no ceder de forma innecesaria absolutamente nada. Sabemos que el acuerdo de fondo es muy difícil. Es muy difícil, por eso seguramente tanto Santiago como yo hemos hecho referencia a que lo más que se puede esperar de esta cumbre son acuerdos parciales o temporales que permitan o faciliten el camino para siguientes acuerdos. El acuerdo de fondo es muy difícil, sobre todo porque desde la perspectiva de Estados Unidos, Donald Trump... Ahí, Adriana, te acompañamos tus palabras con las imágenes referidas. Lavrov con su buzo
de CCCP, en ruso, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿no? Esta es la imagen referida recién por Adrián. Adelante, Adrián. Sí, decía que el trumpismo, independientemente de la voluntad personal del propio Trump, que no sé si tampoco es realmente lo más importante, pero está claramente bloqueado por el establishment norteamericano y occidental para cerrar un acuerdo de fondo. Occidente, digamos, el establishment occidental, las corporaciones occidentales no están preparadas para, de un día para otro, ya reconocer la victoria de Rusia en Ucrania. Entonces, hay que dar por supuesto que Trump no se va a atrever a dar un paso de ese tipo en la reunión de hoy, en la reunión de estos días, ¿no? Por lo tanto, lo más que se puede esperar, dando por supuesto que va a ser un resultado positivo por la posición del Kremlin, es que ese resultado positivo va a ser parcial. Para ser parcial, pero de la suficientemente impacto como para que las dos partes puedan presentarlo como una victoria y un paso adelante significativo, ¿no? Y no sé si se puede decir mucho más por el momento. Bien, aquí a nuestra derecha las imágenes transmitidas recién en directo de la llegada del avión ruso del presidente Vladimir Putin y en momentos el descenso tanto de Putin del avión como de Trump, cuyo avión aparece inmediatamente al costado del avión ruso a la espera de la llegada de Putin. Los dos líderes descendieron por las alfombras rojas en simultáneo. Lo vamos a presenciar ahora mismo mientras nuestro queridísimo Bruno Sgarzini presenta su visión de este encuentro. ¿Cuál tu perspectiva previa antes de que comience esta histórica reunión, Bruno? Para mí, apoyando un poco lo que dice Adrián, ¿no? De que está muy claro que a esta reunión se llega ya con algo, por lo menos un acuerdo de base o determinados puntos ya conversados. A ver, el enviado estadounidense para Ucrania de Trump, Witkoff, visitó el Kremlin muchas veces, se reunieron en Arabia Saudí delegaciones de los dos países. Evidentemente, cuando se llega a una reunión de alto nivel donde van los dos presidentes a poner la cara en un lugar como Alaska tan simbólico, y algo está conversado de antemano. Y además, si empezamos a ver que el secretario general de la OTAN y que los medios británicos, los medios europeos empiezan a hablar de que la conversación iría por el lado de hacerle caso a Rusia, de que los territorios que en este momento están en manos de Rusia sean reconocidos de manera táctica, de manera fáctica, perdón, y no de manera formal, y se habla de comparar este caso con el de Cisjordania e Israel, donde hay un control territorial de Israel que no es reconocido en términos de derecho internacional, y es un reconocimiento de una victoria de Rusia. Es decir, ya se empieza a hablar en los términos, por lo menos en los términos de mínima, de Rusia para esta reunión. Después entra todo lo que tiene que ver con la narrativa. O sea, una cosa es lo que te está sosteniendo mediáticamente todos los voceros y otro tema es la narrativa, que es algo que en lo mediático no vemos que afloje, no vemos que los líderes europeos estén de acuerdo con esto, que hay claramente alrededor de toda esta reunión una intencionalidad a la hora de los medios occidentales de conformar los términos en los que se está hablando, ¿no? Donde cualquier tipo de acuerdo que firme Trump sería el reconocimiento de la derrota de Ucrania, el fracaso de Ucrania, y esa es una escalera que yo creo que no está muy clara acá cómo se baja, ¿no? En términos narrativos de lo que pueda llegar a venderse de esta reunión. Sobre todo en la expectativa. La expectativa que pone Donald Trump es que haya un alto al fuego hoy en día. Hoy en día no va a haber un alto al fuego. Yo no creo que haya una firma de Putin de un alto al fuego. Sí, un principio de acuerdo, una hoja de ruta que lleve a que después de que haya una definición en términos militar de este conflicto, que Rusia está avanzando hacia ahí, en un plazo de 5 o 6 meses haya una reunión donde se diga, bueno, estas son las líneas del conflicto, donde lo congelamos, hay X cantidad de acuerdos, porque después entran los puntos más complicados de esto, que es, ¿cómo va a quedar el ejército ucraniano? Rusia pide que se reduzca el ejército ucraniano. ¿Qué va a pasar con la ampliación de la OTAN?
uno de los puntos que llevó a este conflicto. Recordemos la reunión en Ginebra previo a todo este conflicto, donde Rusia le pide a Estados Unidos que no haya ampliación de la OTAN, que Ucrania no ingrese también a la OTAN. ¿Qué va a pasar con eso? O sea, ¿qué va a pasar con eso en un momento donde los europeos están hablando de un rearme y donde el propio Donald Trump dice, bueno, las garantías de seguridad puede que nosotros respaldemos algún tipo de apoyo de Europa a Ucrania? Todos estos puntos son los que pueden llegar a sacar de eje cualquier tipo de conversación. Mi apreciación, o sea, mi opinión es que la administración Trump está intentando despejar el tema ucraniano de alguna manera, empezar a deslizarlo de la agenda bilateral con Rusia para empezar a conversar otras cuestiones. Los tratados bilaterales de armas, el tratado de START que se vence en febrero, el tema económico de desarrollo de tierras raras y una política concreta de asociación y cooperación para intentar separar a Rusia de China. Entonces me parece que esta es la presentación de una u otra manera de esa maniobra diplomática intentando esta administración sacar a Rusia de ahí de una manera un poco más sutil y preparar una narrativa para una relación mejor con Rusia frente a la sociedad estadounidense. Y ahí está el otro punto. ¿Cómo se le vende esto a los votantes trumpistas? ¿No? Y veremos qué sucede, sobre todo al final de esta reunión, con todo lo que haya de escenografía, porque el propio Trump dijo, bueno, si yo esta reunión no me va bien, en las próximas 2 o 3 horas me levanto y me vuelvo para Washington. Bien, interesante el análisis. Recién Bruno presentaba la cuestión de los temas adyacentes, ¿sí? Porque evidentemente no solo deliberarán Putin y Trump sobre Ucrania, sino también sobre otras cuestiones. ¿Qué cuestiones y con qué objetivos de cada parte? Santiago. Pues, perdona, pues estaba viendo aquí, subiendo ya, se subieron en la limusina, se dieron la mano, se abrazaron, todo muy enamorados. Yo creo que la perspectiva que tiene esta reunión, como bien explicó Bruno, son muchos campos y muchos matices. Yo creo que es un primer contacto. Yo creo que en esta primera reunión lo único que se va a conseguir es, ¿hay enamoramiento o no lo hay? Si hay enamoramiento, va a haber unos primeros pasos, unas muestras de que queremos llegar a algún sitio, sea en el campo que sea, desde, como decimos, en el Ártico. Incluso es más, hoy un político ruso, pues no recuerdo el nombre de quién era, decía que estaba bien, que si Armenia creía que hacer en el Cáucaso ese paso para que va a administrar a Estados Unidos desde Azerbaiyán, si cree que Armenia es positivo para él, que ellos están muy de acuerdo porque Armenia es un socio estratégico de Rusia. Eso es lo que dijo, ¿no? Entonces, son pequeñas muestras de que, bueno, podemos ir aceptando cosas en un sitio a cambio de cosas en otro, ¿no? Y la negociación, pues como hablábamos cuando comenzaste en la presentación, es que son tantos frentes abiertos que es imposible que una reunión se pueda afrontar. Por eso estoy seguro que van a enfocar la dirección y después los técnicos, los funcionarios, los que ¿verdad? Saben, allanarán el camino para las siguientes reuniones ir alcanzando otras metas. Referente a Ucrania, pues sinceramente yo no creo que Putin acepte un alto el fuego, a no ser que, bueno, claro, pues que se retiren de todo el Donbass y de las provincias de Zaporozhye y Gerson las tropas ucranianas. No creo que Ucrania lo acepte, sobre todo mientras sienta el respaldo de la Unión Europea detrás, sobre todo de Alemania y los británicos, que son los que siguen siendo más guerreristas, más dispuestos, ¿no? Del grupo de los no dispuestos. Entonces no creo que, por lo menos en un principio, lo acepte. Tendría que Trump presionarlo, pues, no dándole armas, cortándole la inteligencia, y claro, si tú le cortas la inteligencia, bueno, simplemente con que le corte Starlink, pues
Ucrania queda pues desposeído totalmente, queda a merced, que ya lo está, pero más todavía del ejército ruso. Yo no sé lo que se va a alcanzar en Ucrania, porque es que lo van a negociar dos partes y hay otra parte más interesada, que es Ucrania, y otra parte que está interesada también, aunque no tenga tanto derecho a estarlo, como es la Unión Europea, ¿no? Entonces, yo creo que es eso, va a ser un primer avance. Y a partir de ahí, si hay enamoramiento en este primer sábado de copas, como quien dice, o viernes por la noche de copas, pues seguiremos. Bien, Adrián, puede que la cuestión de los tratados misilísticos como el New START, el INF, también esté presente en la negociación, y puede que también posiblemente aparezcan temas económicos, considerando que muchos economistas acompañaron a Putin en su delegación, temas económicos en el sentido de la explotación de tierras raras, la explotación del petróleo en el Ártico, etcétera, etcétera. ¿Adrián? Sí, bueno, vamos a ver, yo sí creo que el tema fundamental va a ser Ucrania, ¿no? Y yo creo que va a ser lo fundamental, especialmente si tenemos en cuenta el momento en el que esta cumbre se produce, que de una forma u otra muy probablemente hay que relacionarlo con lo que está sucediendo en el frente de batalla en Ucrania. Es decir, Trump ha ido cambiando su discurso con respecto al conflicto de forma continuada durante 8 meses, pero con un posicionamiento crecientemente favorable a Ucrania y distanciado desde Rusia hasta hace muy poco tiempo, ¿no? De pronto nos encontramos con una serie de movimientos que responden probablemente a esa expectativa del ejército norteamericano, del gobierno norteamericano, si se quiere, de que Rusia va a realizar avances muy significativos y cada vez mayores probablemente en el terreno de batalla en Ucrania, ¿no? Esto ha puesto tremendamente nervioso a todo Occidente y seguramente le ha llevado a Trump a intentar hacer algo al respecto. Ese intentar hacer algo ha sido muy variable, como es la forma de gestionar las cosas de Trump, empezando por las amenazas, el ultimátum de 50 días, que luego enseguida se rectifica y se convierte en un ultimátum de 10 días, probablemente también porque las noticias que llegan desde Ucrania empiezan a ser especialmente alarmantes. Y cuando han visto que Rusia está desbordando el frente, pues al final han dado otro golpe de timón para preparar llegar a un acuerdo suficiente como para preparar esta cumbre, ¿no? Yo creo que la coincidencia en el tiempo no es casual y sí nos dice que muy probablemente algún tipo de acuerdo va a haber con respecto a Ucrania. Hay que tener en cuenta también que en estas cumbres puede haber acuerdos que se conozcan, abiertos, y acuerdos secretos. Entonces puede haber acuerdos que no sean aceptables para el establishment occidental y que permanezcan como secretos durante un determinado tiempo, ¿no? Sin Adrián, duda se van a un tratar también segundo nada más. Simplemente quería realizar una mención a las imágenes a tu derecha. Presentamos en simultáneo en otra transmisión esto en directo. Ahora estamos aquí representando lo sucedido hace 5 minutos, el descenso de ambos líderes a la vez, en simultáneo, de sus aviones ubicados uno frente al otro, y ahora el momento de la caminata por la alfombra roja entre ambos y el encuentro. Perdón por la interrupción, querido Adrián, todo. Sí. No, decía que no hay duda de que otros temas se van a tratar, en particular porque esto puede ser muy importante para dar brillo a la reunión. Es decir, que sin duda la cuestión de Ucrania va a ser lo central, es lo central en este momento en esa relación entre Estados Unidos y Rusia, porque claro, Ucrania ya sabemos que no es solo Ucrania. Ucrania al final es el destino de Europa, ¿no? Entonces hay muchas cosas en cuestión en relación con el futuro del destino de Europa que van a estar determinadas también por lo que se vaya avanzando con respecto a Ucrania. Pero indudablemente, es muy posible pues, que haya acuerdos sobre el Ártico. Bueno, hay acuerdos de tipo económico. Por un lado, esto siempre se valora positivamente, pero también acuerdos de tipo estratégico, como, bueno, en cuestiones de armamento estratégico o en cuestiones de cooperación en el Ártico o
quizás algunos más conflictivos relacionados o con Oriente Medio o con lo que está sucediendo en el Cáucaso Sur. Sin duda, a Estados Unidos le interesaría también incluir determinados aspectos de la relación con China, pero esto es muy difícil que, por lo menos de forma expresa, Rusia acepte, ¿no? Pero yo creo que todos los temas que, aparte de estos, que preocupan a Estados Unidos, están muy relacionados con el continente europeo, y lo que se puede hacer cara al futuro con el continente europeo, ya digo, está muy relacionado con que se desatasque esa relación entre Estados Unidos y Rusia con respecto a Ucrania. Este va a ser sin duda el tema central. Yo también creo que no va a haber por lo menos un alto el fuego total, porque esto sería contradictorio con los intereses de Rusia, que está ahora avanzando cada vez más rápido. Sería en principio absurdo aceptar un alto el fuego inmediato, pero bueno, no hay que descartar algún gesto en esa dirección, un alto el fuego parcial en alguna zona o en alguna con respecto a determinados ámbitos de la escalada militar entre las dos partes, con el fin de pues, dar cobertura a ese concepto de alto el fuego que Donald Trump viene defendiendo con tanta fuerza, ¿no? Eso no hay que descartarlo, pero muy probablemente en lo fundamental no va a haber, como han dicho mis compañeros, no va a haber alto el fuego, con lo cual, cara a las siguientes reuniones, va a continuar el avance del ejército ruso, porque es no solo que es cierto, como han dicho mis compañeros, que Ucrania y la Unión Europea no van a aceptar el reconocimiento a favor de Rusia de las 4 regiones que ya están de alguna forma ocupadas por el ejército ruso, sino es que para Rusia me parece muy difícil que se acepte el cierre del conflicto, primero sin la incorporación de los otros 4 territorios adyacentes, incluyendo Odessa y el acceso al Mar Negro, y sin la negociación del futuro estatus del resto de Ucrania, del futuro configuración política del resto de Ucrania, y muy probablemente con un pacto sobre el futuro político de Europa, incluyendo la OTAN y probablemente la Unión Europea. Bien, interesante. Bruno, tu perspectiva sobre la posibilidad de diálogo sobre otras cuestiones económicas, militares, como los acuerdos misilísticos, las bases de la OTAN en Ucrania y en Polonia, el petróleo en el Ártico, las tierras raras en Rusia, la posibilidad de acuerdos comerciales, el Cáucaso. ¿Qué análisis realizás de esa posibilidad de otros temas en discusión además de Ucrania? A ver, una de las cosas que se habló, sobre todo lo puso sobre la mesa Vladimir Putin, es el tratado START, ¿no? De armas ofensivas, entre comillas. Esa red de tratados que se firmaron, muchos de ellos durante los años 80, entre la administración Reagan y Gorbachev, en la política de distensión, que después, junto con la perestroika y la glasnost, terminó llevando al colapso de la Unión Soviética, que han sido desarmados durante los últimos 10, 15 años, y el START vence ahora en febrero, ¿no? Ya los dos países se levantaron y hay que firmar un nuevo tratado. Igual que los otros tratados también que se han ido borrando, entre comillas, en la forma práctica. Yo creo que ese es un punto donde puede haber una cooperación y un avance de la negociación bilateral. Con la OTAN sucede que Estados Unidos me da la sensación también de que está cambiando la forma en donde administra la OTAN. Es decir, está delegando la OTAN a los países europeos más belicistas, a las élites políticas europeas más belicistas, diciendo, bueno, si ustedes quieren un conflicto con Rusia, háganse cargo ustedes, nosotros les vamos a vender armas. Entonces, hay por parte de Estados Unidos, de alguna manera, una política de ambigüedad de, bueno, quiero conversar con Ucrania, pero en términos prácticos presiono a los países europeos para que suban el presupuesto militar, su PBI, para que compren más armamento estadounidense, favorezco los movimientos de extrema derecha más antirrusos en Europa. Entonces, respecto a la OTAN, ahí queda el signo interrogante de qué compromiso tiene una administración Trump sobre unos diálogos reales
respecto a la ampliación de la OTAN. Y es un punto central esto, porque para Rusia, nosotros imaginamos un eventual acuerdo donde se congele la línea de conflicto y mientras tanto Ucrania, como el resto de los países europeos que están pidiendo el fin de Rusia de alguna manera, o están poniendo en juego la existencia de Rusia, se abre una ventana de oportunidad para un rearme y un relanzamiento de este conflicto. Entonces, creo yo que en todo lo que tiene que ver con la OTAN, el tamaño del ejército de Ucrania y los acuerdos de cooperación económica que puedan haber en Europa, entre Europa y Rusia, está el principal talón de Aquiles de cualquier tipo de acuerdo macro de Estados Unidos y Rusia, porque se está hablando de alguna manera de las consecuencias, pero no de las causas. Entonces ahí es donde yo lo veo más complicado. Esto es un diálogo táctico, pero estratégico. Todavía me cuesta ver lo que en términos estratégicos se esté conversando sobre la sustancia, sobre el salseo de la cosa. Después con las tierras raras, con la cooperación económica, con los recursos energéticos, me parece que ahí sí hay una ventana de oportunidad para que Rusia continúe con una política que fue muy activa antes de la guerra en Ucrania, que es acuerdos de inversión de petroleras, de grandes empresas mineras en los recursos naturales de Rusia, en un momento donde Rusia, después de las sanciones y después de todo este periodo económico de bloqueo muy fuerte, necesita inversión occidental para sostener algún tipo de nueva producción, sobre todo si se lo ve en la perspectiva de 15, 20 años, en un momento donde Estados Unidos está desesperado por minerales raros, por fábricas de imanes de calor hecho con minerales raros para toda su industria, y donde ese sería el lugar donde habría una comunidad de intereses que podría posibilitar eso. Así que es más o menos el balance que yo hago en lo que se pueden poner de acuerdo. Me parece que en tres cosas sí, en lo más fundamental me parece que es muy difícil todavía ver eso, más allá de que haya voluntad de las cabezas, es decir, de Trump, pero debajo vemos una gran cantidad de ejércitos, de funcionarios, de militares de Europa y de Estados Unidos que están dispuestos también a sabotear cualquier tipo de cosa que se firme hoy o pasado mañana. Bien, muy, pero muy interesante este punto. Recién presenciábamos el apretón de manos entre ambos líderes, los gestos distendidos de ambos, sonrisas, buena relación aparente, buena química. La relación entre Trump y Putin, a diferencia de muchos otros líderes, quienes a menudo refunfuñan en sus encuentros con Trump, entre ellos siempre apareció buena química. Voy a presentar un video sobre las opiniones de Trump respecto a Putin y de Putin respecto a Trump, y después quisiera que respondamos la siguiente pregunta. ¿En qué medida esta buena relación puede, de alguna manera, si no acelerar, por lo menos ayudar a generar algún resultado concreto, o en qué medida esto simplemente aparece como gestos para las cámaras y nada más que eso? Aquí el video en cuestión. It's been proven over the years. Я с удовольствием встречусь с Дональдом, мы давно очень не виделись, и у нас нет никаких близких отношений, но все-таки предыдущие годы, за 4 года работы, когда он был президентом, мы встречались и ровно очень обсуждали наши межгосударственные отношения. Я с удовольствием с ним встречусь сегодня. Я думаю, что он тоже. I've always gotten along with President Putin. I had a great relationship with him. And he went through the Russia hugs too. You know, I mean, we used to talk about it. We used to say, it's too bad we really can't do anything between our countries. Кстати говоря, что касается американцев, у нас же всегда были на протяжении очень длительного времени были очень добрые и своеобразные отношения с Соединенными Штатами. Мы же поддерживали их стремление к независимости от Великобритании. Мы реально поставляли оружие, даже поставляли, деньгами помогали и так далее. Потом Север поддерживали в ходе войны Север-Юг.
We've always had a good relationship. President Putin and I have always had a good relationship. That's why it's so sad that it happened. This would have never happened if I were president. Деловые, исключительно деловые, но в то же время прагматические отношения и доверительные, я бы сказал. И я не могу не согласиться с ним в том, что если бы он был президентом, если бы у него в 2020 году не украли победу, то, может быть, и не было бы того кризиса на Украине, который возник в 2022 году. Russia has been easier to deal with so far than Ukraine, which is not supposed to be the way it is. But you know what? Getting along with Russia is a good thing, not a bad thing. Getting along with these people is a good thing, not a bad thing. It's a smart thing to do. Один Трамп такой человек, который в советах и рекомендациях не нуждается. Понятно. Bueno, flores, flores y más flores, incluso, bueno, de ambos. Y por lo general, ni Trump está caracterizado por las palabras floridas respecto a otros personajes, ni Putin tampoco acostumbra a realizar declaraciones como esta de si no le hubieran robado la elección, esta guerra no habría comenzado, en abierta sintonía con el discurso de Trump de esta guerra no habría comenzado si yo hubiera sido presidente, etcétera, etcétera. ¿En cuánto ayuda esto? ¿En qué medida esto puede acelerar un proceso de negociaciones? ¿En qué medida no? Santiago, ¿cómo lo conceptualizas? Bueno, yo creo que hay una cierta química porque Trump es una persona que es tanto primadona, le gusta ser, vamos a ver, es presidencialista, ¿no? Le gusta llevar la batuta, ser el hombre fuerte, el que dirige, el que encamina, y ve a Putin como un espejo en ese aspecto, ¿no? Lo ve un hombre poderoso que fue capaz de sacar su país del barro totalmente y escalando desde las partes más bajas del funcionariado ruso, llegó a ser el presidente de Rusia más votado y más apreciado en muchas décadas, ¿no? Entonces, yo creo que lo aprecia, ¿no? Hay una gran diferencia entre caracteres, mientras que Trump tiene un carácter como de persona que nació rica y vivió rica y lo consigue todo a golpe de lo quiero y lo deseo y lo consigo porque tengo poder. Y Putin tiene una personalidad más pausada, más estratégica. Es raro que haga una conversación que se dirija hacia otro líder político, ni para bien ni para mal, como decías tú. Es raro que haga declaraciones personales, ¿no?, sobre otros líderes, ¿no? Sí lo hace con Trump. Yo creo que Putin es inteligente y sabe que Trump necesita ese aceite, ¿no? El hacerlo sentirse importante, ¿no? Y bueno, después hay una cosa que es clara, ¿no? Con los demócratas de Biden o Obama antes no había nada que negociar y nada que hablar. Fueron expulsando a Rusia de todos los sitios, difamándola. Y claro, Trump, sea un tanto bocazas de una forma de expresarse o no, siempre te da una oportunidad de poder llegar a algo, ¿no? Y claro, es un cambio interesante para los rusos porque de discutir con un muro a ver una pequeña puerta, una pequeña rendija por donde entrar y llegar a algún acuerdo, pues el cambio es muy, muy importante. Yo creo que es bueno que haya ese cierto feeling entre los dos, porque da esa confianza, como vemos, que sí, que las fotos pueden ser más o menos fingidas, las sonrisas o no, pero bueno, parece que se ve una cierta conexión, ¿no? Puede ser bueno. Aparte, se ve, Trump vio que Putin lo apoyó cuando todo el mundo fue contra él, con el Russian Gate y todas las presiones que sometió, y bueno, pues no sé, a lo mejor también hay que recordar que a lo mejor en los años 90, cuando Trump fue reclutado por el KGB, igual allí se conocieron y hicieron una relación, ¿no? Bromas aparte. Esto Santiago, ahora en directo, aquí el audio. Bueno, idas y vueltas en la transmisión oficial, ya ha pasado en un momento esto, entrecortado y puesto nuevamente. Bueno, ahora de nuevo la transmisión oficial con una
pausa. Sí. Tenemos otro canal, si quieres, que te mandé por el privado, que está continuamente, es RT, y ese no tiene cortes. Y es en español también. Bien, bueno, ahora lo presentamos. Mientras tanto, Adrián, tu visión sobre esta química, en cuánto ayuda, en cuánto no, cuán importante, cuán simbólica meramente. Bueno, yo creo que evidentemente esa química es muy importante, ¿no? Porque además es una relación que va más allá de la química. Es cierto que hay un respeto común, un entendimiento aparentemente personal, pero claro, pero es que sin ese entendimiento las cosas no habrían llegado a donde están. Es decir, si ya desde el primer momento se da por supuesto que la llegada de Trump va a la Casa Blanca, va a suponer un cambio radical en las relaciones con Rusia, esto es por algo, ¿no? Es decir, no es solo por una cuestión de química, pero también esto nos indica que esa relación entre el trumpismo y el gobierno ruso ha sido la base para que se produzca esa diferenciación radical de las estrategias a seguir con Rusia en la política norteamericana y, por lo tanto, es fundamental cara al futuro. Es decir, en la medida en que si no existiera ese tipo de relación, pues ya sabemos, como ha dicho Santiago, cuál es la alternativa, las otras políticas que se siguen desde el establishment occidental, ¿no? Pero bueno, esto nos refleja no solo un respeto mutuo, una química, sino yo creo que lo fundamental en la relación entre Trump, si se quiere, el trumpismo y en Rusia es el enemigo común. El enemigo común. Los dos están de alguna forma haciendo frente, los dos como China también, ¿no? Están de alguna forma haciendo frente a ese establishment occidental que está básicamente compuesto por las grandes multinacionales, las multinacionales financieras también, y que han controlado Europa y el mundo durante los últimos 40 años, y a los cuales se les ha abierto el frente fundamental de los países emergentes y aparentemente también, desde el punto de vista interno, el frente del trumpismo, ¿no? Con políticas de alguna forma alternativas a las de esas multinacionales, a las de ese establishment corporativo. Y entonces yo creo que hay una conciencia de que en las dos partes, de que tienen un enemigo común, y esto es lo que fundamentalmente les ha acercado hasta ahora. Esto es también, este análisis es una advertencia de que si en algún momento ese enemigo común es neutralizado o bien se percibe esa neutralización ya a corto plazo, esos dos posicionamientos pueden distanciarse radicalmente, como suele suceder en ese tipo de alianzas basadas en el enemigo común, ¿no? Nosotros hemos hecho un comentario de ese tipo alrededor de lo que está pasando en Europa, por ejemplo, ¿no? Tenemos los partidos del establishment tradicional, esos que nosotros llamamos el partido único, que se llaman a sí mismos de izquierda, de derecha o de centro, pero que en la práctica todos están sometidos a los intereses corporativos, que son los que han controlado Europa en los últimos 40 años, pero que ahora se ven, por un lado, amenazados por el surgimiento de esos grupos conservadores trumpistas y luego por una influencia de los países emergentes creciente. Una influencia del trumpismo y de esos países emergentes que sorprendentemente coincide en algunos grupos políticos que son a la vez cercanos al trumpismo y que con buenas relaciones con Rusia y con China, ¿no? Y esto algo nos dice sobre ese factor importantísimo del enemigo común. Pero también nos alerta de que efectivamente dentro de unos años, si estos grupos van avanzando posiciones, se van a encontrar o los grupos políticos que están jugando a la vez en las dos direcciones probablemente van a tener que optar, porque, por ejemplo, las políticas económicas de los países emergentes por un lado y del trumpismo pues son radicalmente contradictorias, ¿no? Entonces, ese choque en algún momento se va a dar, pero es indudable que ese posicionamiento, esa perspectiva del enemigo común ha sido importantísimo, ha sido la base de que las cosas lleguen a donde están, de que Rusia haya podido abrir un tipo de relación distinto con Estados Unidos del que se mantenía con los demócratas o con los neoconservadores del Partido Republicano también, ¿no? Y sin duda va a seguir siendo fundamental cara al futuro. Es lo que realmente permite que haya algún tipo de acuerdo, ¿no? Sin lo cual sería imposible. Bien. Bruno, ¿tu perspectiva sobre esto de la química, la importancia de las relaciones o no?
después de Adrián me parece que no queda mucho que decir, ¿no? Adrián lo precisó con exactitud por ahí. Más que dar un aporte, a mí me parece que Trump y Putin se entienden por una cuestión muy práctica y muy elemental, que son personas que son muy pragmáticas y que no están basadas tampoco en un idealismo ni nada por el estilo. Son personas que en el caso de Putin tienen una formación geoestratégica de mirar las cosas mediano y largo plazo para un Estado que fue reconstruido en los últimos 15, 20 años. En el lado de Trump hay una mirada de otro tipo, no tanto geoestratégica, sino transaccional. O sea, para Trump todo es una gran transacción y de alguna manera, según su propio pensamiento, si seguimos las declaraciones, el conflicto con Vladimir Putin es un conflicto que a Estados Unidos no le conviene y que él siempre lo ha visto como un gran absurdo donde Europa y Ucrania están en el medio como unos niños mocosos, caprichosos, intentando desviar la atención de los acuerdos que se puedan hacer con Rusia. O sea, gran parte de su primera presidencia estuvo centrada en el condicionamiento a su política de acercamiento con Rusia. El expediente de la trama rusa, que ahora se ha revelado que fue todo un invento de la administración Obama, también su relación muy próxima con negocios, con oligarcas rusos que se quedaron en los años 90 con las empresas desguazadas después del derrumbe del espacio soviético. Entonces, me da la sensación que Trump en esta primera administración agarra la posta de lo que no pudo hacer en ese momento, que toda esa trama generó un condicionamiento muy grande de su propia política, tanto en el diseño de su gabinete como a la hora de ejercer el acercamiento que intentó fallidamente con Rusia en ese momento, para poder concretar aquello que se le escapó. Porque en ese momento recordarán ustedes que cada vez que había un diálogo de este tipo, o había un acercamiento, se filtraba en la CNN y en todos los medios lo que estaban hablando, lo que Trump pensaba, y eso fue de alguna manera una forma de sabotear cualquier tipo de conversación. Trump me da la sensación a mí que entiende que con Putin y con los grandes líderes se puede poner de acuerdo y a los otros los tiene que mandar. A los otros los tiene que mandar, los tiene que tratar como unos vasallos, los tiene que aplicar aranceles, los tiene que extorsionar, los tiene que de alguna manera a los otros los puede pelotear, mientras que contra un Vladimir Putin y contra un Xi Jinping se tiene que poner de acuerdo. Y eso también, en su ideología, en su manera de pensar, los hace parecer iguales y los hace tenerlos en más consideración. Uno de los grandes objetivos, otro de los grandes objetivos en estos últimos meses de su administración, según lo que han dicho en todos los medios occidentales, es una reunión con Xi Jinping. O sea, la reunión con Xi Jinping en el medio de las negociaciones comerciales es otro gran objetivo que sigue Donald Trump para poder darle el cariz y la narrativa y el imaginario a una presidencia de reconstrucción. Hoy, cuando hablaba antes de partir para Alaska, por ejemplo, decía, bueno, también Putin se quiere sentar conmigo porque está viendo que toda la política comercial, económica que estamos haciendo está levantando a Estados Unidos y está haciendo que muchas empresas se vengan a instalar acá. Lo cual es mentira, ¿no? Pero bueno, habla de cómo él de una u otra forma se intenta comparar e intenta decir, quieren venir con nosotros porque yo estoy reconstruyendo el país. Entonces, desde este punto, desde esta perspectiva, es que quizá desde el lado humano me parece a mí que es más posible un diálogo entre Vladimir Putin y Trump, porque Trump entiende también las demandas rusas como demandas que son pragmáticas y que son reales. Y las administraciones anteriores no las veían como demandas reales, sino que las veían como excusas para seguir tirándole nafta al fuego de la guerra actual, que un Donald Trump entiende, a nosotros Estados Unidos no nos conviene estratégicamente un conflicto con Rusia, a lo sumo que se encargue Europa de esto, a nosotros nos conviene rearmar toda nuestra política para ir contra China, que es lo que ha mantenido no solamente Donald Trump, sino todos los que están alrededor de Donald Trump. Bien. La última
mientras una vez más presentamos las imágenes, realmente generaron una escenografía bastante espectacular con esto de los dos aviones, uno enfrentado al otro. La última pregunta en este primer turno, antes de que en la segunda parte nos acompañen Eduardo Bion y Carmen Parejo Rendón. ¿Qué Trump va a participar en esta reunión? Porque así como de manera sorpresiva, después del encuentro entre su enviado especial, Steve Witkoff, y Putin el miércoles pasado, repentinamente Trump presentó la idea de un encuentro después de semanas de amenazas contra Rusia. Recordarán esto de el ultimátum de 50 días primero, 12 días después, 10 días al final, o de lo contrario, sanciones no solamente contra Rusia, sino también contra los compradores de petróleo y de gas ruso, ¿sí? Y de repente esta noticia del encuentro, de la misma forma, hace 2 días, si no recuerdo mal, en una conferencia de prensa, Trump presentaba la posibilidad de intercambios territoriales como parte de las negociaciones, y al día siguiente, después de un encuentro telefónico, de una llamada telefónica con Volodymyr Zelensky y con el canciller alemán Merz, aquí en Alemania, en Berlín, no muy lejos de aquí de mi casa, inmediatamente aparecía la versión oficial de que Trump había rechazado por completo la posibilidad de intercambios territoriales. Por eso, ¿qué Trump va a participar en esto? ¿Cuál de todos los Trumps va a participar? Y aquí, por ejemplo, esta misma pregunta planteada por uno de los moderadores de la CNN, devenida en el principal grupo opositor de Trump en Estados Unidos, mientras por ahí ya apareció detrás de escena Carmen Parejo Rendón. Carmen, un segundito, por favor, de paciencia. Ya comenzamos con el segundo turno en un ratito. Aquí la pregunta al aire en la televisión estadounidense de este muy afamado periodista de la CNN. That could decide the immediate fate of Ukraine and the future of Europe and the NATO alliance. La pregunta que podría definir no solamente el destino de Ucrania y el destino de la OTAN, namely, which Donald Trump will show up at the summit with Vladimir Putin in Anchorage, Alaska, less than 2 days from now. Es cuál de todos los Donald Trump va a participar en la reunión con Putin en Alaska, en Anchorage, el día de mañana. Will it be the Esto, obviamente, transmitido el día de one ayer. who spoke today with Ukraine's Volodymyr Zelensky and European leaders, telling them, sources say, that he would not negotiate Ukrainian. Será el Trump que habló hoy con Zelensky, con los líderes europeos, y que les dijo que no negociaría concesiones territoriales con Putin. Territory with Vladimir Putin. Or will the Donald Trump who shows up Friday be the one who just 2 days ago said he might be okay with the idea of Ukraine having to give up some of its territory for peace? ¿O será el Donald Trump de hace 2 días en una conferencia de prensa aquí en Washington diciendo que estaría bien acordar intercambios territoriales? Entonces, más allá de lo sesgado del análisis de la CNN, leído naturalmente de una pantalla del teleprompter, claros los ojos del periodista apuntando a la línea editorial, al teleprompter con la línea editorial de la CNN, pero más allá de esto, la pregunta en gran medida es cierta. ¿Cuál de todos los Trump va a participar acá en esta reunión? Santiago, querido, adelante. Un segundo, ahí tu micrófono silenciado de tu parte. Ahora sí. Bien.
Pues sí, yo creo que no hay tantos Trump como parece, ¿no? Lo acusan de que es una persona que va a tener la idea de su último interlocutor, ¿no? Que se la va a meter en la cabeza y se acabó. No tiene otro pensamiento y yo creo que no es así. Él juega con los tempos, lanza esos, parecen incluso a veces incluso bufonadas, ¿no? Pero son pequeñas pruebas, ¿no? Trump tendrá muchas cosas, pero de tonto no tiene un pelo, indudablemente, ¿no? ¿Qué pasa? Que fueron haciendo pruebas cuando, como decías, que amenazó primero con 50 días para hacer lo que yo mandé en ese momento, que después lo redujeron a 10. ¿Cuál fue la respuesta de Putin? Yo siempre lo recuerdo. Es que atacó Kiev y le metió fuego. Más de 500 misiles y drones Gerán ese mismo día que le lanzó el ultimátum. Y así un día tras otro, antes de la operación del día 15, hoy que se reúnen, hacen un acelerón en todo lo que es el Donbass, rompen una primera línea de defensa muy importante en Prokhorsk, que unía Pokrovsk y Konstantinivka, y amenazan la puerta trasera de Kramatorsk como una demostración de que si no me das ese territorio, si no conseguimos diplomáticamente ese territorio del Donbass y las provincias, las vamos a tomar por la fuerza. Vosotros veréis si queréis que se alargue, si no. Y yo creo que Trump con Putin se mide de otra manera. Sabe que es una persona que no la puedes intimidar, lo ha demostrado durante la guerra. Cada vez que lo intimidas, él te demuestra que no se puede intimidar porque sí. No fue capaz de intimidarlo con las sanciones económicas. Es más, Rusia, dentro de los problemas normales de esas sanciones económicas y del gasto inmenso que es una guerra, ha capeado bien la economía y se mantiene bien. Incluso hay que pensar que aunque tenga que pagar unos buenos sueldos, no necesita ni tener que hacer levas obligatorias entre sus ciudadanos. Hay muchos voluntarios, muchos profesionales que se meten en el ejército y eso demuestra de que no están muriendo rusos a millones, como nos dicen muchos analistas, ¿no?, de Occidente, de que sí, gana 4 kilómetros cuadrados a base de meter 50.000 muertos. Es mentira, indudablemente. Porque si no, la gente no es imbécil. Nadie se va voluntario a una guerra donde está cayendo un porcentaje muy alto de gente porque no sirve de nada, ¿no? Entonces, la guerra la tiene bastante encarrilada y Trump no es imbécil. Por lo tanto, sabe que tiene la oportunidad de ahora llegar a un acuerdo y salir airoso, porque de momento, si llega Trump a un acuerdo, sigue siendo la guerra de Biden, no es la de Trump. Él es el pacifista, el peacemaker, el que consigue la paz, no es el que creó la guerra, ¿no? Putin apoya siempre esas declaraciones diciendo de que sí, de que si llega a estar Trump, si no le llegan a robar las elecciones, como vimos hace un momento, pues no habría habido esta guerra de Ucrania, ¿no? Porque él nunca lo habría permitido, etcétera, 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 ¿no? Y tiene esa oportunidad y no creo que Trump la deje pasar. Va a intentar hacer negocios, va a intentar llegar a su electorado en Estados Unidos con un negocio, con un acuerdo, algo que sea favorable a Estados Unidos para presentar, pues, por ejemplo, que van a los recursos que tiene en el Ártico Rusia, pues los va a compartir con las compañías como ExxonMobil, estadounidenses, para crear dinero, riqueza, sobre todo en los que mantienen a Trump, que es el conglomerado, sobre todo petrolero, ¿no?, que es el que más lo apoya. Entonces, yo creo que no hay dos Trumps y Trump sabe bien lo que hace y yo creo que van a intentar llegar a eso, una salida digna para ambas partes y que puedan los dos llegar a su país diciendo: yo he conseguido, por decir algo, el Donbass, yo he conseguido acuerdos económicos y cierto, por ejemplo, el Cáucaso, ¿no?, el pasillo del Cáucaso. Yo creo que va a ser bien. Por ahí ya aparece detrás de escena también Eduardo. Eduardo, por favor, un segundo de paciencia mientras redondeamos el primer bloque de analistas. Adrián, tu visión sobre cuál de todos los Trumps y cualquier otra cosa en el tintero, ya que después de esta última ronda, Adrián y Bruno nos abandonan. Santiago nos va a acompañar como moderador hasta el final de la transmisión. Así que, Adrián, esa pregunta y cualquier cosa en el tintero, a tu disposición el micrófono.
Bien, como hay analistas esperando, voy a ser breve. Como dice Santiago, muy probablemente no hay realmente dos Trumps, pero sí hay dos imágenes proyectadas por el mismo Trump. Voy a interpretar la pregunta en esa dirección. Y es cierto que Donald Trump ha proyectado esas dos imágenes con respecto a Rusia de una forma continua durante los últimos 8 meses, desde que llegó al poder con su segundo mandato, ¿no? Una semana era el culpable Ucrania de todo lo que estaba pasando, la siguiente semana Rusia, la siguiente semana Ucrania, ¿no? ¿Con qué Trump nos vamos a encontrar o con qué imagen de Trump nos vamos a encontrar en esta sesión? Yo creo que hay que dar, por supuesto, con el Trump que tiene una visión positiva sobre Rusia. Porque claro, es que si no fuera esto, si no tuviéramos esa imagen, si tuviéramos la otra, el resultado de la cumbre no sería positivo, sería un fracaso, ¿no? Y esto es algo esencial. La cumbre ya está muy probablemente definida, los grandes acuerdos de la cumbre están muy probablemente ya atados y se ha celebrado la cumbre porque saben que va a haber un resultado positivo para los dos países de alguna forma o para los dos gobiernos si se quiere. Y esto está indisolublemente unido con esa imagen de un Trump que valora positivamente la relación con Rusia. Sí. Bien. Adrián, mil gracias. Nos podés acompañar hasta el final del bloque si querés. Bruno, tu visión de esto, pobre Bruno, nosotros acá retrasándolo, ahí en la puerta de su casa esperándolo un taxi para una entrevista en RT en el estudio. Así que, Bruno, mil gracias primero y mil disculpas por la demora. Tu perspectiva sobre esto. No, para mí vamos a ver un Trump transaccional. Está claramente que ya bajó un mensaje Trump. Si el secretario general de la OTAN está hablando de que la infraestructura de Ucrania fue destruida, de que había un reconocimiento tácito o de facto de los lugares que controla Rusia, es porque ya Trump logró por lo menos armar una narrativa que prepara para un eventual acuerdo. O sea, vamos a ver un Trump hipertransaccional. El tema es cómo se vende lo que se quiera vender del lado estadounidense. Y ahí entra otra cuestión que con Santiago hablábamos ayer, que es el tema de, bueno, Rusia en términos militares está avanzando, ¿y cuál es la línea del congelamiento del conflicto? Porque Rusia todavía no llegó a los oblast o los territorios que se puso como objetivo en las negociaciones para congelar este conflicto. O sea, hablamos de las negociaciones en Estambul, por ejemplo. Entonces, yo creo que Trump y la OTAN están queriendo tener una negociación para detener el avance de Rusia de una manera, congelar las líneas de conflicto, y está intentando tener una cuestión muy pragmática. Si lo vemos desde el punto de vista intentamos leer entre líneas la narrativa que está teniendo el propio Trump y la que está siguiendo el secretario general de la OTAN. ¿Qué va a darse como síntesis de todo esa diferencia que hay respecto a esto? No lo tenemos claro. No lo tenemos claro porque después, cuando haya que cumplir este acuerdo, Ucrania, ¿qué va a pensar de esto, no? O sea, ¿qué va a pensar Ucrania y qué van a pensar los líderes europeos que están con el televisor prendido, al igual que nosotros, viendo esta reunión desde los palacios presidenciales, en el caso de Zelensky, del Palacio Presidencial de Kiev? Entonces, la gran expectativa es ver cuál es la síntesis de esto que se está volviendo como de alguna manera entre Trump y Putin como un consenso, pero hay que ver cómo se lleva a la práctica. Bien, clarísimo tu análisis, Bruno. Redondeamos la primera parte con la despedida a Adrián y a Bruno, Adrián Celaya, a quien pueden acompañar, por cierto, todos los jueves a las 11 de la noche de Europa por DMP Geopolítica, como así también a través de ECAI Center, naturalmente. Lo mismo, Bruno, también analista de DMP Geopolítica, los jueves, pero a las 19, a las 7 de la tarde, perdón, a veces no recuerdo de memoria la programación, pero no lo desaprovechen, además del Substack de Bruno, brunosgarcini.substack.com,
con análisis también muy, pero muy interesantes, muy profundos. Adrián y Bruno, un abrazo y hasta pronto.